¿Alguna vez mataste un animal por instinto, por miedo, o simplemente porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Una mosca, un pájaro, una pequeña criatura que cruzó tu camino sin ninguna intención de hacerte daño. La mayoría de las personas lo hace sin pensarlo dos veces, sin culpa, sin reflexión, como si esas vidas no tuvieran ningún peso en la balanza del cielo. Pero hay algo que casi nadie sabe, algo que San Tomás de Aquino dejó escrito con una claridad que debería hacernos detener y pensar. Hay criaturas en este mundo que no son simplemente animales, son señales, son mensajes, son reflejos visibles de verdades espirituales que Dios colocó en la creación para que quienes tienen ojos abiertos pudieran ver. Y destruirlas sin necesidad no es un acto neutral. Es cerrar los ojos ante algo que el cielo está intentando mostrarte. San Tomás de Aquino, el mayor teólogo que la Iglesia ha producido, el hombre llamado el Doctor Angélico porque su inteligencia parecía tocar lo divino, enseñó que toda la creación es un libro. Cada criatura, cada piedra, cada árbol, cada animal, es una palabra escrita por Dios. Y quien no sabe leer ese libro, camina ciego por un mundo lleno de mensajes. Hoy vas a descubrir cuáles son los 4 animales que un cristiano jamás debería matar. No por superstición, no por miedo irracional, sino porque la presencia de estas criaturas tiene un significado espiritual tan profundo que ignorarlos, o peor aún, destruirlos, puede alejarte de la gracia que Dios quiere darte. Si crees que Dios habla a través de toda su creación, escribe ahora en los comentarios estas palabras: San Tomás, abre mis ojos a la creación de Dios. Ese simple gesto de fe ya está abriendo algo en tu alma. Y quédate hasta el final, porque el 4.º animal de esta lista va a sorprenderte completamente. Es justamente el que más personas matan sin dudarlo, y es el que carga con la lección espiritual más profunda de todas. Para entender por qué San Tomás hablaba con tanta reverencia sobre ciertas criaturas, necesitamos comprender primero quién era este hombre y cómo veía el mundo. Tomás de Aquino nació en el año 1225 en el castillo de Rocaseca, en el sur de Italia. Desde niño mostró una capacidad de contemplación que asombraba a todos a su alrededor. Se cuenta que de pequeño, en el monasterio de Montecassino, donde fue enviado para su educación, repetía constantemente una misma pregunta a los monjes mayores. ¿Qué es Dios? No era una pregunta de catecismo. Era el grito de un alma que necesitaba entender la realidad completa de las cosas. Ese niño se convertiría en el autor de la Suma Teológica, una obra de tal profundidad y amplitud que los teólogos de todos los siglos siguientes han reconocido que no existe en la historia del pensamiento cristiano nada comparable. Pero lo que muy pocas personas saben es que para San Tomás, la teología no comenzaba en los libros. Comenzaba en la observación del mundo. Él creía con absoluta convicción que la razón humana, bien usada, podía llegar a verdades espirituales profundas a través del estudio de la naturaleza. Dios dejó huellas de sí mismo en cada criatura. Las llamaba vestigia Dei, vestigios de Dios, y enseñaba que despreciar la creación era, en cierto modo, despreciar al Creador. Esta no era una idea poética ni sentimental. Era una conclusión teológica rigurosa basada en la convicción de que nada existe por accidente en el universo de Dios. Cada ser tiene un propósito. Cada criatura cumple una función en el orden divino. Y quien destruye sin necesidad ni discernimiento está rompiendo algo que Dios construyó con intención. El primer animal que San Tomás de Aquino señalaba como portador de un significado espiritual único es la paloma. Y esto no debería sorprendernos, porque desde el principio de la historia sagrada, la paloma ocupa un lugar que ningún otro animal tiene.
Cuando Noé envió una paloma desde el arca después del diluvio, esa pequeña criatura volvió con una rama de olivo en el pico. No era solo una señal geográfica de que la tierra estaba emergiendo, era el anuncio de que Dios había restaurado la paz con la humanidad, que el juicio había terminado y la misericordia comenzaba. Pero el momento más profundo de la conexión entre la paloma y lo sagrado ocurrió en el río Jordán. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. No como una águila poderosa, no como un león majestuoso, como una paloma, pequeña, silenciosa, pura. San Tomás meditó extensamente sobre este momento en sus comentarios al Evangelio de Juan. Enseñaba que Dios eligió la forma de la paloma por sus cualidades interiores: la simplicidad, la pureza, la mansedumbre, la fidelidad. La paloma no tiene hiel, decían los naturalistas medievales, es decir, no tiene amargura, y el Espíritu Santo es exactamente eso, la presencia de Dios sin amargura, sin juicio, sin violencia. Pura comunicación de amor. Cuando una paloma aparece cerca de tu ventana, en el jardín, en el techo de tu casa, San Tomás te diría que no la ahuyentes con impaciencia, que hagas una pausa, que en ese momento algo del cielo está intentando recordarte que la paz es posible, que el Espíritu que descendió sobre Cristo en el Jordán sigue activo en el mundo. Hay un testimonio que ilustra esto con una fuerza que es difícil ignorar. Una mujer llamada Elena vivía en una angustia profunda. Su matrimonio estaba destruyéndose. Las conversaciones con su esposo habían dejado de ser conversaciones para convertirse en batallas. Un día, en el momento de mayor desesperación, cuando ya había decidido que todo había terminado y que no había salida posible, una paloma blanca aterrizó en el alféizar de su ventana y se quedó allí, completamente quieta, mirándola. Elena no era una mujer especialmente religiosa en ese momento de su vida, pero algo en esa pequeña presencia blanca la detuvo. Sin saber por qué, comenzó a llorar. Y en ese llanto algo se soltó dentro de ella, algo que llevaba años endurecido. Ella cuenta que en ese momento sintió con una claridad que no podía explicar que no estaba sola, que había una presencia que la veía y que le importaba lo que le pasaba. Ese día no tomó la decisión de destruir su matrimonio, y con el tiempo, las cosas cambiaron. San Tomás diría que esa paloma no llegó por accidente, que fue un susurro del cielo en el momento exacto en que un alma lo necesitaba. Si una paloma aparece cerca de ti, haz el signo de la cruz y di desde el fondo de tu corazón: ven, Espíritu Santo, y habita en mi vida. Ese gesto transforma un momento ordinario en oración viva. El segundo animal cargado de un significado espiritual profundo es la abeja, y aquí entramos en un conocimiento que fue guardado durante siglos en los monasterios medievales donde San Tomás vivió y enseñó. Para los teólogos y naturalistas de la Edad Media, la abeja era un símbolo de la Virgen María. Esta no era una asociación arbitraria, era el resultado de una observación cuidadosa de las cualidades de este pequeño insecto extraordinario. La abeja es pura, nunca se posa sobre nada corrompido o impuro. Es trabajadora incansable, labora sin descanso, sin buscar reconocimiento, sin pedir nada para sí misma. Es fecunda. Su trabajo silencioso hace posible la vida de todo el jardín a través de la polinización. Y es absolutamente fiel a su misión. Nunca abandona la colmena, nunca traiciona al orden que sostiene. San Tomás reconocía en estas cualidades un espejo perfecto de la Virgen María. María era pura, inmaculada desde el primer instante de su existencia. Era trabajadora, sirvió en silencio toda su vida, sin jamás buscar el aplauso ni el reconocimiento.
Era fecunda en el sentido más literal y más sublime. En su vientre llevó al Salvador del mundo, y fue fiel hasta los pies de la cruz, cuando todos los demás habían huido. En sus escritos sobre la naturaleza del alma y las virtudes, San Tomás volvía una y otra vez a la imagen de la abeja como modelo de lo que él llamaba la vida activa, ordenada a la contemplación. La abeja trabaja en el mundo, recorre el jardín, recoge el néctar de cada flor. Pero todo ese trabajo exterior está orientado a producir algo interior, la dulzura de la miel. Así debería ser la vida cristiana, enseñaba él. Activa hacia afuera, contemplativa hacia adentro, produciendo en silencio la dulzura de las virtudes. Si una abeja entra en tu casa, no la mates. Abre una ventana y deja que salga libremente. Y mientras lo haces, reza desde el corazón: María, Reina de la Pureza, bendice este hogar. Hay algo en ese gesto pequeño, en esa elección de respetar en lugar de destruir, que abre algo en el alma. Un hombre llamado Andrés tenía un miedo antiguo a las abejas desde la infancia, cuando fue picado varias veces de golpe. Cada vez que una entraba a su casa, la reacción era inmediata: buscar algo con qué matarla. Pero cuando aprendió el simbolismo mariano que San Tomás enseñaba, algo cambió en él. La siguiente vez que una abeja entró por la ventana de su cocina, se detuvo. Respiró profundo. Abrió la ventana del lado opuesto y esperó. La abeja dio unas vueltas y salió sola. Y Andrés sintió algo que no esperaba sentir: una pequeña pero real sensación de paz. No porque el gesto tuviera magia, sino porque en ese momento había elegido la compasión sobre el miedo. Y esa elección, por pequeña que sea, siempre mueve algo en el interior de la persona. El tercer animal de esta lista es el que más controversia genera, porque durante siglos fue injustamente asociado con las fuerzas del mal. Ese animal es el gato. San Tomás de Aquino conocía bien las supersticiones medievales que rodeaban a los gatos, especialmente a los gatos negros. Pero su pensamiento teológico riguroso lo llevaba exactamente en la dirección opuesta a esas supersticiones. Él enseñaba que el miedo irracional a una criatura inocente no era una señal de prudencia espiritual, era una señal de ignorancia. Y la ignorancia, para San Tomás, era siempre el terreno donde el mal podía operar con más libertad. Pensemos en las cualidades del gato con los ojos del doctor Angélico. El gato observa todo con una atención que los seres humanos raramente tenemos. Está siempre presente, siempre alerta, siempre consciente de lo que sucede a su alrededor. Se mueve con una precisión y un cuidado que no dejan nada al azar. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Para San Tomás, estas eran cualidades que toda alma cristiana debería cultivar: la vigilancia, la prudencia, la atención al momento presente. Hay algo más en la tradición que el doctor Angélico conocía bien. Los animales, al no tener razón, no tienen tampoco los filtros que la razón impone. Son más sensibles a ciertas realidades que los seres humanos, con toda su inteligencia, muchas veces no perciben. No porque tengan poderes sobrenaturales, que no los tienen, sino porque reaccionan al orden natural de las cosas con una pureza que nosotros hemos perdido en parte. Matar un gato sin motivo real, empujado por el miedo o por supersticiones heredadas, era para San Tomás un acto que revelaba algo preocupante sobre el estado interior de quien lo hacía. Un corazón que mata por miedo es un corazón que necesita sanación. Y un corazón que necesita sanación debería empezar por reconocerlo, no por actuar desde ese miedo. Si un gato aparece en tu puerta, si se acerca a ti en un momento difícil, no lo alejes con impaciencia.
Agradece a Dios por ese recordatorio silencioso de que hay que estar atentos, vigilantes, presentes. Reza: Señor, dame un corazón que observa y que espera, que actúa con prudencia y que no se deja llevar por el miedo. Y ahora llegamos al cuarto animal, el más sorprendente de todos, el que más personas matan sin dudarlo, el que genera más repulsión instantánea. Ese animal es el sapo. Sí, el sapo. Esa criatura húmeda, torpe en apariencia, que vive escondida en los rincones oscuros y húmedos que nadie quiere frecuentar. Pero lo que San Tomás enseñaba sobre el sapo es tan profundo, tan inesperado, tan hermoso en su lógica espiritual, que puede cambiar no solo tu relación con ese animal, sino tu comprensión de cómo Dios trabaja en las almas. El sapo es, en la espiritualidad que San Tomás articuló con tanto rigor, el símbolo del alma penitente, del alma que se sabe imperfecta y que no huye de esa imperfección, sino que la vive con humildad, en silencio, cumpliendo su misión sin buscar aplausos. Piensa en las características del sapo. Vive entre la tierra y el agua, en un estado de transición constante. No pertenece completamente al mundo seco ni al mundo acuático. Esta dualidad tiene para San Tomás un significado espiritual preciso. Representa el alma que está en proceso de purificación, que ya no pertenece del todo al mundo material, pero que todavía no ha alcanzado la plenitud espiritual. El sapo no tiene belleza exterior que ofrecer, no canta melodías hermosas, no tiene colores brillantes, ni formas elegantes. Su piel es rugosa. Su aspecto inspira en muchas personas una repulsión instintiva y sin embargo cumple una función absolutamente esencial en el equilibrio de la creación. Controla las plagas, mantiene el orden del ecosistema, fertiliza la tierra con su presencia. Es, a su manera silenciosa y oculta, indispensable. San Tomás repetía una verdad que debería resonar en el corazón de todo cristiano. Dios ama lo que es pequeño, lo que parece inútil a los ojos humanos, lo que no tiene belleza exterior que ofrecer. La verdadera santidad no está en la apariencia, está en la fidelidad silenciosa al propósito para el cual fuimos creados. Hay algo más que el doctor Angélico veía en el sapo: la metamorfosis. El sapo comienza su vida como renacuajo, una criatura completamente acuática, que no tiene nada en común visible con lo que se convertirá. Luego, lentamente, a través de una transformación radical, desarrolla patas, pierde la cola, aprende a respirar fuera del agua, aprende a vivir en un mundo completamente diferente. Es una muerte y un renacimiento en miniatura. San Tomás veía en esto una imagen perfecta de la conversión cristiana. El alma que se convierte pasa por una transformación tan radical como la del renacuajo que se convierte en sapo. Muere a lo que era, nace a una forma completamente nueva de existir, y en ese proceso muchas veces se siente fea, inadecuada, fuera de lugar. Pero es precisamente en esa fase de transformación donde Dios actúa con más intensidad. En una de sus meditaciones sobre la humildad, el doctor Angélico escribió algo que debería grabarse en el corazón de cada persona que busca a Dios. Dios bendice más a quien soporta su fealdad con paciencia que a quien busca ser admirado. ¿Cuántas veces nosotros, seres humanos, nos preocupamos tanto por la apariencia, por lo que los demás piensan, por ser admirados y aplaudidos, y olvidamos que Dios mira el corazón, mira la humildad, mira la fidelidad escondida? El sapo nos invita a abrazar esa humildad radical. No intenta ser hermoso, no intenta llamar la atención, no se compara con el ruiseñor ni con la mariposa, simplemente es lo que es,
cumpliendo su papel en la creación sin buscar reconocimiento. Esta es una lección que todo cristiano debería aprender. Hay un hombre llamado Miguel que durante años mató sistemáticamente todos los sapos que aparecían en su jardín. Los consideraba repugnantes y no veía ninguna razón para dejarlos vivir. Pero cuando en un retiro espiritual escuchó la enseñanza de San Tomás sobre el simbolismo del sapo, algo tocó fondo en su corazón. Él era en ese momento una persona consumida por la preocupación de lo que los demás pensaban de él. Cada decisión de su vida estaba filtrada por la pregunta: ¿qué van a pensar? Cada éxito era para ser mostrado. Cada fracaso era una vergüenza que había que esconder. Cuando entendió que el sapo representaba exactamente lo contrario de esa actitud, que representaba la humildad de quien no necesita la aprobación del mundo para cumplir su misión, algo cambió en él. Comenzó a dejar vivir a los sapos en su jardín y comenzó a rezar cada vez que veía uno: Señor, hazme una criatura humilde y fiel, como todo lo que creaste. Esa oración fue transformando su vida desde adentro. La obsesión con la opinión ajena fue perdiendo fuerza. La paz que encontró no vino de los aplausos del mundo, sino de la certeza silenciosa de que Dios ve lo que los demás no ven, y que eso es suficiente. Ahora que conoces los 4 animales, es importante entender el patrón que los conecta. La paloma nos enseña sobre la paz y la presencia del Espíritu Santo. La abeja nos recuerda la dulzura del trabajo silencioso y la pureza de María. El gato nos invita a la vigilancia y la prudencia. Y el sapo nos convoca a la humildad radical, a la aceptación de nuestra propia imperfección como camino hacia Dios. San Tomás de Aquino tenía una frase que sintetizaba todo esto con una economía de palabras extraordinaria. Decía que el alma que respeta la creación aprende el silencio del Creador. Medita un momento en esa frase. Dios muchas veces no habla con truenos. Habla en el susurro, en el detalle pequeño, en la criatura que aparece en tu camino en el momento justo. Cuando desarrollas esa sensibilidad, cuando aprendes a respetar e incluso a reverenciar esas pequeñas criaturas, algo extraordinario comienza a ocurrir en tu vida. Empiezas a percibir la presencia de Dios donde antes solo veías azar. Sientes paz donde antes sentías miedo. Desarrollas compasión donde antes había indiferencia. El doctor Angélico también advertía sobre un peligro real. El enemigo de nuestras almas no puede crear nada. Solo puede distorsionar lo que Dios hizo bueno. Y una de sus estrategias más antiguas es hacernos ver las criaturas inocentes con miedo y superstición para alejarnos de la armonía divina que ellas reflejan. Una de las consecuencias prácticas de matar criaturas por miedo irracional es el endurecimiento del corazón. San Tomás enseñaba que el corazón que destruye lo inocente sin necesidad se vuelve poco a poco menos sensible a la gracia. No porque Dios castigue directamente ese acto, sino porque hay una coherencia interior que se va perdiendo. Un corazón que pide misericordia a Dios, pero no tiene misericordia con las criaturas más débiles, está viviendo una contradicción que cierra canales espirituales. A partir de hoy, puedes comenzar a mirar con otros ojos a estas criaturas. Cuando veas una paloma, haz una pausa interior. Recuerda que el Espíritu Santo eligió esa forma para revelarse en el Jordán. Deja que esa presencia te recuerde que la paz es posible, que Dios está cerca. Cuando escuches el zumbido de una abeja, recuerda la dulzura de María, esa madre que trabaja silenciosamente y sin descanso por la salvación de sus hijos. Pídele que interceda por ti. Si ves un gato en silencio, especialmente si está mirando fijamente algo que tú no puedes ver, recuerda que hay realidades espirituales invisibles al ojo humano.
Reza un Padre Nuestro por la protección divina sobre tu hogar. Y si encuentras un sapo en el jardín, humilde y escondido, di desde el fondo de tu corazón: Señor, hazme una criatura humilde y fiel, como todo lo que creaste. Enséñame a aceptar mi pequeñez con alegría. Estos gestos simples transforman tu relación con la creación y en consecuencia con el Creador. Empiezas a ver a Dios en todo, no de forma panteísta, como si todo fuera Dios, sino de forma sacramental, reconociendo que todo lo que existe apunta hacia aquel que es la fuente de toda existencia. Quiero invitarte ahora a hacer una oración que puedes repetir cada vez que encuentres uno de estos animales. Cierra los ojos si puedes, pon una mano sobre el corazón y reza conmigo con fe verdadera. Señor Jesucristo, Creador de todo lo visible e invisible, bendice esta criatura que has puesto en mi camino. Que sea una señal de tu presencia y no un motivo de miedo. Purifica este lugar con tu presencia. Aleja toda fuerza que intente distorsionar lo que tú creaste como bueno. Dame un corazón compasivo, ojos que vean tu bondad en toda la creación, y sabiduría para discernir tu voz en las señales que me envías. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Haz la señal de la cruz después de esa oración. Si tienes agua bendita, úsala. Rocía a tu alrededor mientras rezas. Notarás cómo algo en la atmósfera del lugar cambia. Una paz que no tiene explicación lógica comienza a instalarse. Y eso es exactamente lo que San Tomás de Aquino prometía a quienes aprendieran a leer el libro de la creación con ojos de fe. Si este video tocó tu corazón, escribe ahora en los comentarios: San Tomás, enséñame a ver a Dios en la creación. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser el empujón que le faltaba a alguien para cambiar su manera de ver el mundo. Y por favor, comparte este video con alguien que conozcas que tenga miedo irracional de ciertas criaturas, o que viva matando animales sin pensar. Puedes estar ayudando a un alma a acercarse a Dios. No es superstición, hermanos. Es fe viva. Es ver el amor de Dios escondido en lo simple y en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia. San Tomás tenía esa visión porque tenía un corazón puro y una inteligencia iluminada por la gracia. Y nos dejó estos ensinamentos para que también nosotros pudiéramos desarrollar esa sensibilidad espiritual. Para que también nosotros pudiéramos aprender a leer el libro que Dios escribió en cada criatura de su creación. Para que supiéramos que el vuelo de una paloma, el zumbido de una abeja, la mirada silenciosa de un gato o el croar de un sapo en el jardín, todo puede conducirnos al cielo cuando aprendemos a mirar con los ojos de la fe. Todo puede ser canal de gracia cuando reconocemos la presencia de Dios en cada detalle de la creación. Que San Tomás de Aquino interceda por ti en este momento. Que el Espíritu Santo, simbolizado por la paloma, descienda sobre tu hogar trayendo paz, pureza y discernimiento. Que la Virgen María, reflejada en la abeja trabajadora, te cubra con su manto protector. Que los ángeles custodios, vigilantes como el gato, alejen todo mal de tu camino. Y que aprendas, con la humildad del sapo, a aceptar tu pequeñez y a cumplir fielmente el propósito para el cual Dios te creó. Amén.